El silencio tiene un peso físico. Lo sentí en el momento exacto en que sus dedos, los dedos de Mateo, sacaron esa pequeña tarjeta blanca de detrás de la mesita de noche. No era mía. No era suya. Era la prueba. Era el vestigio que había fallado en borrar. Vi cómo le daba la vuelta, sus nudillos rozando la madera, y leía el nombre del estudio de fotografía. No dijo nada. No me miró. No al principio. Solo sostuvo el cartón, y el aire en nuestra habitación de 15 años se volvió tan denso que sentí que me ahogaba. Se giró lentamente, y su mirada no era de ira. Era peor. Era de confusión total, como si mirara a una extraña que se había colado en su casa. En ese instante, todo el esfuerzo frenético de los últimos días, el cloro, el perfume, el fregar, se desmoronó. Me quedé helada. La limpieza no había servido de nada. La casa lo sabía. Y ahora, él también. ¿Estás conectando con esta historia? Es un viaje difícil. Si quieres acompañarme, suscríbete al canal y, por favor, déjame un comentario diciendo desde qué ciudad o país me estás viendo. Me ayuda mucho a sentir que no estoy sola en esto. Llevábamos 15 años juntos. 15 años en esta casa en la Ciudad de México. Una casa que habíamos comprado en ruinas y levantado viga por viga. O, mejor dicho, que él había levantado. Yo había elegido los colores, las telas, las cosas suaves. Mateo era ingeniero. Él se encargaba de lo estructural, de lo que sostenía el techo. Yo era traductora. Me encargaba de las palabras, de la comunicación. Qué irónico. Los últimos años, la casa se había vuelto funcional, impecable, ordenada, pero funcional. Como nosotros. Nuestra relación ya no era vibrante. Era un acuerdo logístico que funcionaba con la precisión de uno de sus proyectos. Desayunábamos juntos cuando él estaba. Hablábamos de las cuentas, del mantenimiento, de la próxima vez que tendría que irse. El amor se había convertido en administración, y yo era la administradora de una vida que ya no se sentía mía, sino un espacio que mantener limpio para cuando él regresara. Mateo es un hombre bueno. Quiero dejar eso claro. No es un villano. Es un hombre dedicado, pragmático, que cree que el amor se demuestra proveyendo. Y proveía. Vaya que sí. Su trabajo lo llevaba a supervisar proyectos por todo el país, a veces por semanas. Una vez fueron casi 2 meses. Al principio yo lloraba. Luego me acostumbré. Luego empecé a resentirlo. Él volvía, genuinamente exhausto, ansioso por llegar a su puerto seguro, como llamaba a la casa. Pero su puerto seguro se había convertido en mi jaula. Una jaula cómoda, bien decorada, pero donde la única vida era la que yo inventaba en mis traducciones. Él no era consciente, o quizás sí, de la profundidad de mi soledad. Para él, que yo estuviera aquí cuando él volvía, era suficiente. Era la normalidad. Era la base sobre la que construía su mundo exterior. Pero la base se estaba agrietando. Yo, Elena, tengo 42 años. Trabajo desde casa, traduciendo novelas de otros. Paso mis días rodeada de las pasiones, los dolores y las vidas de personajes ficticios, mientras la mía se desvanecía. El silencio de la casa era mi compañero constante. Un silencio solo roto por el tic-tac del reloj de la sala. Un reloj que Mateo me regaló en nuestro 5º aniversario, y que ahora parecía contar los segundos hacia mi propia invisibilidad. Me sentía negligenciada. No físicamente, él nunca me faltó al respeto, sino emocionalmente. Me sentía transparente, como si pudiera pasar la mano a través de mi propio cuerpo. Él me miraba, pero no me veía. Veía a la administradora, a la compañera logística, a la mujer que se aseguraba de que hubiera café por la mañana. Pero no veía a Elena. Y yo necesitaba, con una urgencia que me quemaba el pecho, ser vista. El conflicto interno me estaba devorando. Era la lealtad a esos 15 años, al hombre bueno que me había dado una vida estable, contra esta necesidad visceral de sentirme deseada, de sentirme viva, de que alguien me mirara y viera fuego, no solo cenizas. Tenía miedo. Miedo de que el tiempo me apagara por completo. Miedo de convertirme solo en la esposa del ingeniero. Esta dicotomía me partía en dos. La culpa de desear algo más, y la certeza de que si no lo buscaba, moriría por dentro. Era un dilema moral que me paralizaba. ¿Cuánto de tu propia vida debes sacrificar por la estabilidad? ¿Cuándo la lealtad se convierte en autotraición? No tenía las respuestas. Solo tenía el silencio y el reloj, marcando el tiempo que se me escapaba. Y entonces, en esa erosión, apareció David. Lo había conocido meses antes,
en un taller de fotografía al que me apunté en un intento desesperado por hacer algo mío. Él era el fotógrafo. Intenso. Vivo. Hablamos poco entonces, pero la conexión fue evidente. Mateo se fue a ese viaje de 3 semanas, el proyecto en Oaxaca. A la semana, David me escribió. Un mensaje casual. Y yo, hambrienta de conexión, respondí. No planeé nada. Juro que no lo hice. Pero la conversación fluyó del teléfono a un café. Y del café a la puerta de mi casa. Esa casa que siempre estaba tan silenciosa, tan vacía. La casa de Mateo. La casa que yo administraba. Y lo invité a pasar. David entró. Y fue como si alguien encendiera una luz en una habitación que llevaba años a oscuras. No era solo su presencia física, era su atención. Me veía. Me preguntó por mis traducciones, no como un trabajo, sino como un arte. Me preguntó por mis miedos. Escuchó el tic-tac del reloj y dijo, «Ese sonido te está volviendo loca, ¿verdad?» Y yo me eché a reír. Un sonido que casi no reconocí. La casa, que siempre se sentía como un museo de nuestra vida pasada, de repente se sintió habitada. Vibraba. Lo que comenzó como una conversación excitante, peligrosa, se transformó. Esa tarde, en el salón que yo misma había decorado, bajo la luz que entraba por las ventanas que yo mantenía impecables, rompí mis votos. Rompí la estructura. No fue solo esa tarde. Fue una semana breve, pero que pareció contener más vida que los últimos 5 años. Ocupó todos los espacios vacíos de la casa y de mi vida. David no era Mateo. No era estable, no era predecible. Era un fotógrafo, acostumbrado a capturar momentos fugaces. Y eso fue lo que fuimos. Un momento fugaz y profundo. Hablamos de todo. Cocinamos en mi cocina. Bebimos vino en los vasos que Mateo y yo compramos en nuestro aniversario. Dormimos en mi cama, en nuestra cama. Y por una semana, el tic-tac del reloj desapareció. Fui deseada. Fui vista. Fui tangible. Y la culpa, aunque estaba ahí, agazapada en un rincón, era un precio pequeño a pagar por sentirme, finalmente, real. La noche anterior al regreso de Mateo, David se fue. Tan rápido como había entrado en mi vida, desapareció. El beso de despedida en la puerta fue breve, casi clínico. Ambos sabíamos que el paréntesis se había cerrado. Cerré la puerta y me apoyé en ella, y fue entonces cuando el silencio volvió. Pero era un silencio diferente. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de ecos, de olores, de recuerdos. Y entonces, el pánico me golpeó. Un pánico febril, una adrenalina helada. Mateo volvía en menos de 12 horas. Miré la casa, nuestra casa, y la vi por primera vez con sus ojos. Estaba contaminada, estaba llena de vida, sí, pero de una vida que no le pertenecía. Empecé a limpiar. Fue una limpieza frenética, ritualista. Arranqué las sábanas de la cama. Las sábanas donde había dormido con David. Las metí en la lavadora con doble dosis de detergente y el suavizante más fuerte que tenía. Quería borrar cualquier rastro de su olor, de su sudor, de nosotros. No era suficiente. Olía a él, olía a mí, pero a una versión de mí que Mateo no conocía. Saqué las sábanas de la secadora y las volví a lavar. Mientras tanto, limpié el baño. Fregué la ducha, los azulejos, el espejo donde nos habíamos mirado riendo. Había un pequeño jabón artesanal que David había traído. Lo olí. Olía a sándalo y a error. Lo tiré al fondo de la basura, bajo los restos de café. Fregué el suelo de la sala, de rodillas. El mismo suelo donde nos habíamos sentado a hablar durante horas. El mismo suelo de madera que Mateo había instalado. Fregué hasta que me dolieron las rodillas. Hasta que el olor a cloro y pino lo inundó todo. Lavé los 2 vasos de vino. Los sequé y los guardé exactamente en el mismo lugar del armario. Borré el historial de llamadas. Borré los mensajes. Finalmente, exhausta, rocié la casa con mi perfume habitual. El perfume que Mateo asociaba conmigo, con la normalidad, con su puerto seguro. Era una tentativa desesperada de restaurar el orden, no solo físico, sino moral. Quería que la casa volviera a ser el museo de antes. Quería volver a ser invisible. Cuando Mateo llegó al día siguiente, yo estaba al borde del colapso. No había dormido. La tensión era un alambre tenso en mi cuello. Él abrió la puerta, arrastrando su maleta, luciendo agotado por el viaje. Sonrió al verme. «Hola, mi amor. Qué bien huele». Mi perfume. Me abrazó, un abrazo fuerte, de esos que te sacan el aire. Y yo casi retrocedí. Mi cuerpo se tensó. El contacto con él,
Con el hombre al que había traicionado en su propia casa, se sintió como una quemadura. Él lo notó, se apartó un poco y me miró. ¿Estás bien? Pareces pálida. Asentí, forzando una sonrisa. Solo cansada. Te extrañé. Y esa mentira, dicha mientras su olor familiar reemplazaba el olor a cloro, fue la primera de muchas. Los días siguientes fueron una tortura de hipervigilancia. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón saltaba al pecho. Me aseguraba de dejarlo siempre boca arriba sobre la mesa. Hablaba más de lo normal, llenando cada segundo de silencio con charlas vacías sobre el clima, sobre mis traducciones, sobre su proyecto. No quería dejar espacio para que el silencio hablara. No quería dejar espacio para que él pensara. Pero evitaba su mirada. No podía sostenerle los ojos por más de 2 segundos. Me sentía como una actriz en una obra de teatro pésima, sobreactuando mi papel de esposa leal. Mateo, pragmático como siempre, lo atribuyó al estrés de su ausencia. Él estaba cansado, yo estaba ansiosa. Volvimos a nuestra rutina. Pero algo estaba roto. Unos días después, mientras él terminaba de deshacer la maleta, preguntó distraídamente: «Oye, ¿viste el chal bordado que te traje de Oaxaca? Lo dejé aquí, sobre la cómoda». Mi sangre se heló. No había visto ningún chal. «No, mi amor. No he visto nada». «¿Seguro que lo dejaste ahí?» Él frunció el ceño. «Claro que sí». «¿Quizás la señora de la limpieza lo guardó?» Yo negué. «No ha venido esta semana». Yo limpié. Su mirada se detuvo en mí un segundo más de lo normal. «Tú limpiaste», asentí. Él siguió buscando, y yo sentí cómo el sudor frío me corría por la espalda. ¿Dónde estaba ese maldito chal? ¿Qué más había pasado por alto en mi limpieza frenética? Lo encontró más tarde. No estaba sobre la cómoda. Estaba en el fondo del armario de los abrigos, en el pasillo, un lugar donde él jamás lo habría puesto. Un lugar al que yo ni siquiera me había acercado. Lo sacó, confundido. «Qué raro. ¿Cómo llegó esto aquí?» Y entonces notó algo más. El armario estaba diferente. «Reorganizaste el armario de abrigos». Yo me quedé paralizada. No, no lo había hecho. No recordaba haberlo hecho. Él miró el armario. Luego me miró a mí. La confusión en sus ojos empezó a transformarse en algo más. Una duda. Una pequeña grieta en la normalidad que yo había intentado reconstruir tan desesperadamente. Fue el primer hilo suelto. Y entonces, el golpe final. Sucedió 2 días después. Él estaba buscando un cargador que se le había caído detrás de la mesita de noche. Yo estaba en la cama, fingiendo leer. Lo oí moverse, quejarse por el polvo, y luego, el silencio. Un silencio largo, pesado. Salió de detrás de la mesa, con algo pequeño y blanco en la mano. La tarjeta de visita de David, del estudio de fotografía. Había caído, seguramente de su bolsillo, y rodado hasta allí. Un lugar que yo, en mi limpieza febril, había olvidado. La miró, le dio la vuelta, vio el nombre, y levantó la vista hacia mí. No había ira. No había acusación. Solo una pregunta silenciosa y devastadora. Y supe que todo había terminado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Me derrumbé. No físicamente, no lloré. Fue un colapso interno. Como si la estructura que me sostenía, esa fachada que había construido con mentiras y perfume, simplemente se evaporara. Me quedé sentada en la cama, con el libro abierto sobre mis rodillas, incapaz de respirar. Él seguía allí, de pie, con la tarjeta en la mano. El vestigio. El único vestigio físico. Pero en ese momento entendí que la prueba real no era esa tarjeta. La prueba era la casa. La prueba era el aire que respirábamos. La prueba era mi tensión, mi charla nerviosa, el chal en el armario equivocado. La casa lo sabía, y él lo había sentido desde que llegó. La tarjeta solo puso nombre a la sensación. Fue entonces cuando la verdadera revelación me golpeó. Y fue brutal. Toda esa limpieza frenética no había sido para engañar a Mateo. Había sido para engañarme a mí misma. Estaba intentando borrar la sensación. Estaba intentando fregar la sensación de estar viva que David me había dado. Estaba intentando usar cloro para matar la adrenalina, el deseo, la conexión. Quería volver a ser la administradora invisible, porque la alternativa, la mujer que había sentido todo eso, era demasiado peligrosa. Quería restaurar el orden moral no para él, sino para mí. Quería volver a meterme en la jaula y fingir que nunca había visto el exterior. Pero no pude. El olor a sándalo era más fuerte que el pino.
Y la segunda revelación fue aún peor. Comprendí que yo no había traicionado a Mateo con David. Eso fue solo el síntoma. Yo había traicionado a Mateo, y a mí misma, mucho antes. Lo había traicionado con mi silencio, con cada año que pasé administrando su casa en lugar de confrontar mi soledad, con cada vez que asentí cuando él hablaba de sus viajes, mientras yo me moría por dentro. Usé a otro hombre para lidiar con un vacío que nunca tuve el coraje de discutir con mi marido. La verdadera traición no fue el sexo, fue la cobardía. Fue elegir la mentira fácil de un romance fugaz en lugar de la difícil vulnerabilidad de decir la verdad. Mateo finalmente habló. Hubo una explosión, pero no fue la ira que yo esperaba. No hubo gritos, no hubo platos rotos. Fue un sonido gutural, un quejido de dolor profundo, como el de un animal herido. ¿Por qué? Eso fue todo. Y luego tiró la tarjeta sobre la cómoda. Y se sentó en la silla junto a la ventana. Y se cubrió la cara con las manos. El silencio que cayó después fue lo más pesado que he sentido en mi vida. Era un silencio de luto. Estábamos velando el matrimonio que creíamos tener. Un matrimonio funcional, estable y construido sobre la mentira de mi silencio y la ingenuidad de su confianza. Fui yo quien lo rompió. Mi voz salió temblorosa, ronca. No pedí perdón. Las disculpas parecían obscenas en ese momento. Simplemente dije la verdad. Porque estoy sola, Mateo. Le hablé. Le hablé de verdad. Por primera vez en quizás una década. Le hablé del tic-tac del reloj. Le hablé de sentirme invisible. Le hablé de cómo su ausencia no era solo física, sino cómo se había convertido en un abismo entre nosotros. Le confesé la profundidad de mi soledad. Una soledad que me había carcomido hasta el punto de preferir el riesgo de la destrucción a la certeza del vacío. No justifiqué lo que hice. Simplemente lo expliqué. Le propuse algo. Le dije que ambos teníamos que dejar de viajar. Él, físicamente, dejando de priorizar los proyectos sobre nosotros. Y yo, emocionalmente, dejando de escapar hacia adentro, hacia el silencio o hacia otros. Le sugerí que usáramos el dinero que él tenía ahorrado para ese gran viaje de vacaciones, el que tomaría después del proyecto de Oaxaca, y lo usáramos para iniciar una terapia de casal. No le pedí que me perdonara. Le pedí que se sentara conmigo en una habitación con un extraño y averiguáramos cómo habíamos llegado a ese punto, cómo el ingeniero y la traductora habían construido una casa tan hermosa sobre cimientos tan podridos. Él no dijo nada durante mucho tiempo. Se quitó las manos de la cara y me miró, y vi al hombre del que me había enamorado. Vi al hombre bueno, al proveedor, pero esta vez vi su dolor. Vi al hombre que también se había sentido solo, a su manera. No aceptó mi propuesta. No la negó. No me perdonó. No me echó. Simplemente se quedó allí. Y me escuchó. Por primera vez en años, Mateo no intentó arreglar el problema. No buscó una solución estructural. Simplemente se quedó quieto. Y escuchó las palabras que yo había estado traduciendo en mi cabeza durante años, pero que nunca había tenido el valor de decir en voz alta. Seguimos en la casa. Han pasado unas semanas. El aire es extraño. La casa se siente contaminada por la verdad, y es casi peor que cuando estaba contaminada por la mentira. No hay toque, no hay rutina. Dormimos en la misma cama, pero hay un océano de sábanas entre nosotros. Estamos de luto. Estamos llorando la muerte del matrimonio que pensábamos tener. Es un duelo doloroso, silencioso. El reloj sigue sonando, pero ahora ambos lo oímos. Ya no es solo mi tortura personal, es el sonido de nuestro fracaso compartido. Ayer Mateo dejó un folleto sobre la mesa de la cocina. Era de un centro de terapia de pareja. No dijo nada. Yo tampoco. Pero ambos sabemos lo que significa. No vamos a ir para salvar el matrimonio. Es demasiado pronto para eso. Quizás sea demasiado tarde. Vamos a ir para entender cómo llegamos aquí. Cómo dos personas que se querían pueden convertirse en extraños que comparten una hipoteca. No es una reconciliación. Es una pausa. Una pausa dolorosa, pero honesta. Es la primera decisión honesta que tomamos juntos en mucho tiempo. Y quizás, solo quizás, la honestidad es la única estructura que puede evitar que todo se derrumbe por completo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? O en este caso, ¿creen que un gesto de honestidad, aunque duela, puede salvar lo que queda? Dejen un corazoncito si creen que la verdad, por más dolorosa que sea, es más poderosa que cualquier mentira cómoda. Suscríbanse para más historias sobre las grietas de la vida real. Comenten. La honestidad es el único cimiento si ustedes también creen que no se puede construir nada sobre el silencio.